Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política y Poder. En esta oportunidad, una vez más, con el gran analista Julio Schiappa, para analizar un evento trascendental para la política latinoamericana. El día de hoy, como saben, se han realizado las elecciones presidenciales en el segundo país más importante en términos económicos y en términos de población de Latinoamérica. Me refiero a las elecciones generales mexicanas. Con ustedes tenemos hoy a Julio Schiappa para comentar un poco, pues, cuál ha sido, cómo se han desarrollado estas elecciones. Y creo que un dato muy interesante para todos los latinos es que dos mujeres quedan como, como potenciales ganadoras. Evidentemente creo que Claudia Sheinbaum es la que va a ganar. Todavía no hay datos oficiales, pero la que le sigue sería Xochitl Gálvez. Ambas mujeres altamente preparadas, ambas altamente estudiadas, y creo que ese es un buen mérito y una buena señal para México. Julio, ¿qué nos puedes comentar? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Norma? Bueno, en primer lugar, yo creo que la elección mexicana tiene un carácter histórico. ¿Sabes por qué? Porque marca un punto de quiebre en lo que hasta ahora ha sido el progresismo de América Latina, ¿no? Como todos sabemos, en los años 60 y 70 sobre todo 80, hubo una evolución progresiva de muchos gobiernos que empezaban a tener experiencias de izquierda o experiencias de un nuevo tipo de derecha liberal que incluso llevó a un proceso muy avanzado. Tú debes recordar que es el acuerdo nacional que hubo en el caso de Chile, donde fuerzas de la socialdemocracia, algunas de izquierda, el centro democrático y de la derecha, lograron formar no solamente una coalición electoral, sino un exitoso gobierno durante 20 años. Algo así luego se ha intentado reproducir, pero no ha tenido mayor éxito. Entonces ahora las grandes formaciones políticas, sea el signo de izquierda o de derecha, habían estado divididas entre la derecha más que nada liberal, neoliberal, como se dice, comprometida con el gran capitalismo, y la izquierda comprometida con el socialismo del siglo XXI. Pero por ahí asomó su nariz un modesto frejolito mexicano, como es el señor López Obrador, que gana dos elecciones en el distrito más importante y la ciudad más grande de la tierra, que es nada menos que Ciudad de México, que tiene casi 32 millones de habitantes. Estamos hablando de toda esa región, y que es una ciudad superior a Nueva York en población, ¿no? Entonces, esto marcó un inicio de una gestión exitosa a nivel urbano, que es donde estuvo también la actual presidenta de la República recientemente electa, Claudia Sheinbaum, ¿no? Y además fue motivo para una cantidad de obras públicas que hicieron al señor López Obrador una figura muy popular, y que incluso evolucione en su pensamiento, como vamos a luego conversar, ¿no? Y se vuelva ya no un radical de izquierda, sino una persona que tiene un manejo, digamos, completamente diferente de un poder ciudadano, una visión de la democracia con sucesión, no una democracia para quedarte en el poder como era el socialismo del siglo XXI, y marca un cambio, a mi juicio, muy importante. Ojo, en el país vecino de Estados Unidos, nada menos. Julio, y yo lo que quiero preguntarte en todo caso es cuáles han sido a tu juicio y cuánto ha jugado en todo caso también el rol de López Obrador. AMLO, que como todos recordamos empezó su mandato, un mandato que son 6 años debido al mandato constitucional en México. Empezó su mandato, recuerdo, con el lema abrazos, no balas, pero que sabemos también que el tema de la delincuencia, el sicariato, no ha sido controlado realmente, y es más, dentro de la elección ha habido como 20 personas que han sido asesinadas. Entonces, pero al margen de eso, vemos que a través de AMLO, la candidata en este caso que está en el partido de AMLO es la que parece ser, pues, sin duda la que el pueblo mexicano ha decidido apoyarlo, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol de AMLO y cuáles son las directrices, matrices o en todo caso que han hecho que la doctora, en este caso Claudia, la científica, ¿no? Científica Claudia Sheinbaum, se consolide pues como la primera presidente mujer de México? En un país machista 100%, por lo menos hasta hace unos 20 años, ¿no? Correcto. Bueno, creo que hay una primera cosa que tú has dicho que me parece muy importante resaltar. El único punto en el cual AMLO realmente no ha tenido éxito fue en su proyecto que era la Guardia Nacional, precisamente para combatir el narcotráfico y la inseguridad. Ahí ha logrado reunir varias decenas de miles de ex soldados, policías, etcétera,
pero ha sido muy difícil consolidar ese proyecto, a pesar que tiene cuarteles en buena parte de México, para que se convierta en un ariete contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque AMLO venía de la experiencia que él ha visto cuando era alcalde de la Ciudad de México, llevada adelante por PAN. El partido PAN es un partido de derecha que declaró la guerra al narcotráfico, y eso costó 70,000 vidas, casi lo que costó la guerra contra Sendero en el Perú. Y el resultado fue absolutamente nulo. El narcotráfico se extendió, creció, se volvió una fuerza económica incontrolable. Entonces, por ahí hay un punto de debilidad que refleja que en el caso de México es imposible aplicar un plan Bukele, pues estamos hablando de un país de casi 140 millones de personas frente a un país como es el caso de El Salvador, que tiene escasamente 5 o 6, ¿no? Estamos hablando de situaciones completamente diferentes. Entonces aquí lo que tiene que haber es una decisión, pues. Si las Fuerzas Armadas van a tomar o no el mando, como ya lo ha decidido AMLO y como lo han estado haciendo hasta ahora los del Partido Morena, o si va a haber un giro, porque en realidad no queda otro camino. ¿Sabes por qué? Porque en México hay 28 policías entre las regionales y las locales, hermano, y porque hay federación y cada estado puede tener su policía y cada municipio la suya. Entonces es un desmadre, como se dice en México. No hay capacidad de poder operativizar una acción policial a nivel nacional por esa situación, donde hay corrupción, donde la banda se infiltra fácilmente, ¿no? Excelente. ¿Cuáles serán, Julio, a tu juicio, algunas de las políticas más importantes internas y quizás la que más nos interesa a nosotros, externas, de relación entre México y el Perú, sobre todo, considerando básicamente pues que con AMLO había un corte básicamente frontal, al punto que tenemos básicamente solo un encargado de negocios allá en México, cosa que nunca antes se había visto. Es un tema extraño en realidad en nuestra política internacional, considerando la actitud sobre todo mucho menos confrontacional, creo yo, de la doctora Sheinbaum. ¿Cómo ves tú la interacción con el Perú y con Latinoamérica en general? Porque hay que decirlo claramente, México es un actor grande dentro del juego político latinoamericano y mundial. Yo creo que México es un gran país defensor del asilo. Y cuando AMLO se ha sulfurado con el caso Castillo, ha sido porque el problema del asilo evidentemente había sido ya conversado con él, ¿no? Y habían convenido en que se iba a alojar en la Embajada de México y iba a salir fuera del país. Eso lo sabía la señora Boluarte, aparentemente también. Y sin embargo, la policía actuó, ¿no? De una manera súbita para capturarlo, con una total autonomía. Esa discusión está para darse, pero ese incidente diplomático malogra la situación de las relaciones con México, algo bastante grave. Porque es cierto, hablo sobre reacción, pero yo quisiera referirme a algo más importante, que es lo siguiente, que es de que el asilo sí es un derecho necesario en América Latina. No hay que olvidar, y yo no lo olvido por razones familiares, porque mi padre era argentino y era un dirigente político de la Unión Cívica Radical, y los hijos de sus amigos, en los años 70, mientras Videla asesinaba a montones a los jóvenes en ese país, sencillamente pasaban por mi casa, pasaban por la oficina de mi papá para visitarlo, y luego regresaban de México, ¿no? Subían con la vida destruidas y bajaban con la moral reconstruida cuando ya volvían a su país. Una experiencia en la cual México jugó un rol muy importante, como fue en la Guerra Civil Española y en otras. Entonces, la tradición de asilo explica esta actitud tan inflexible de México, que también se ha expresado en el caso de Ecuador, ¿no? Y a lo que yo quisiera ir es a señalar de que AMLO sí ha tenido una característica, que él ha gobernado más que nada internamente para México. ¿Por qué? Porque resulta que él se encuentra con el peligro de que, estando el gobierno de Trump, que es cuando él gana la primera elección, su gran problema era cómo iba a hacer para poder negociar el Tratado de Libre Comercio. Ojo, que México depende en gran parte de su economía de ese Tratado de Libre Comercio. Es un país con mucho desarrollo industrial, etcétera, pero la relación con Estados Unidos es clave. Entonces, tuvo que ser extremadamente prudente. Mira, tan prudente que él gane esa primera elección aliándose con los conservadores evangélicos y usándolos a ellos como su canal, sus embajadores ante Trump. Y logra generar una fuerza de apoyo. Es un hombre muy hábil. Y luego, si tú te fijas bien, él no viaja a Estados Unidos. Prácticamente no tiene presencia con el presidente americano, algo que es inusual también entre los presidentes mexicanos. Todo es muy bajo perfil porque tiene la evaluación que en cualquier momento podría haber un estallido sobre el tema migratorio con Trump que lo podría hacer a él perder legitimidad interna. Entonces, él ha gobernado regulándose mucho en las relaciones internacionales. Recién ahora, al terminar su gobierno, es que se ha desatado contra Israel,
le dio sus palos a la señora Boluarte, y en fin, ha tenido una presencia más activa. Pero mira, una cosa que a mí me parece muy importante es que él tenía muy claro su programa. Si ¿Cuál ha sido el programa más importante? Perdona que te corte, mira, y en todo caso, sí, si ese programa evidentemente que ha desplegado en México le ha endilgado, le ha favorecido a la doctora Sheinbaum para ganar las elecciones. En todo caso, ¿cuáles han sido las líneas maestras en las que ha actuado AMLO? Y si nos lo puedes explicar, por favor. Mira, la señora Sheinbaum, no hay que olvidar que ha sido la Dina Boluarte del señor presidente de México, porque ha sido la encargada de toda la política social. Y es una personalidad muy interesante, es una persona que tiene, es una física de profesión, es una persona científica, con alta formación académica, ¿no? Y además con muchas habilidades de comunicación y de empatía, y parece que ha sido una persona muy cercana al presidente, porque en los momentos que lo han querido traicionar a algunos colaboradores, ella ha estado a su lado y ha sabido defenderlo, y hay una comprensión muy importante entre los dos respecto al rol político que Claudia debe tener, que siempre ha sido subordinada al señor López Obrador, pero que ahora pasa a ser protagónica con la victoria electoral. Una observación, ellos hablan de la cuarta transformación, y a veces la gente cree que son 4 promesas con las cuales López Obrador ha llevado adelante su gobierno y debería continuar con estas. No, ellos dicen que la primera transformación fue la independencia, la segunda fue la rebelión de Benito Juárez, que lleva adelante el primer experimento de República Liberal, luego la reforma de Madero, que es otra reforma constitucional que crea la Constitución de 1917, con Pancho Villa, nada menos. Pancho Villa muere a los 3 años de esa Constitución, pero es la Constitución que hoy día rige México. O sea, es la base del Estado mexicano. Y por lo tanto, la política que ha llevado adelante López Obrador es que haya una cuarta transformación, porque dice, todas estas revoluciones que han costado millones de vidas en México no cambiaron la sociedad. La sociedad ha seguido siendo injusta. La gente ha muerto por la libertad y por la democracia, pero no ha obtenido el bienestar. Entonces, se ha propuesto un programa para poder darle ese bienestar a la población. Mira, si tú lo lees, es muy simple. En el 2022 él lo definió, no voy a leerlo todo, pero dice cosas tan especiales como esta, ¿no? Que el pueblo sea libre y democrático. Justicia social basada en las necesidades populares. Distribución equitativa del ingreso y la riqueza. Disminución de la pobreza. Atención especial a los pueblos indígenas, acabar con la corrupción y los privilegios, cosas muy sencillas. Si tú comparas esto con los programas de los partidos peruanos, verás que hay una gran diferencia. Él privilegia la comunicación y la sencillez en ese lazo con la gente, y el secreto de su programa es que todos los mexicanos lo entienden. Y esa cuarta transformación es la esencia de su plan de gobierno. Está sintetizada en un programa de, creo que son 12 puntos. Sí, te escucho. Julio, pero lo que otros también sienten es que cuando él usa ese discurso, si bien es cierto, gana votos, lo que sienten es que linda mucho con el populismo, ¿no? Y un punto que algunos podrían hacerle, por ejemplo, una observación es, a México le ha ido bien, efectivamente, en algunos aspectos económicos, por ejemplo, pero si miramos las cifras, gran parte también de ese auge, en todo caso, depende mucho de las remesas internacionales, básicamente de Estados Unidos, que bien lo señalaste a un punto, tiene mucho migrante en Estados Unidos y envía muchas remesas a México. Pero no, entonces, no es a lo que voy es esa propuesta de AMLO, de, como tú dices, distribución, sobre todo, eliminar la corrupción, eliminar ese tema, suena bien para el discurso, ¿no? Pero ¿cuánto de eso se ha logrado, no? En la práctica. Bueno, yo te diré que si tú miras bien, él ha cumplido con las obras principales que se propuso, ¿eh? No pudo con el tema de seguridad, es verdad, y se ha quedado todavía para que Claudia continúe la obra de la seguridad social, que ahí hay un tema pues inmensa, pero la seguridad social mexicana, estamos hablando de algo 10 veces más que el Perú. Pero yo quisiera decir lo siguiente, mira, a mí me parece que lo que él ha logrado es una vuelta a la dignidad de México. No hay que olvidar que los presidentes de México anteriores a él, todos han sido unos pillos. Todos han sido unos pillos. No hay que olvidar que el presidente del PAN, que es el partido de derecha, es algo así como Renovación Nacional acá, con vínculos religiosos, etcétera. Ojo, su jefe de policía y su primer ministro está preso en Estados Unidos por haber trabajado con la banda de narcotraficantes. Hablamos de eso, ¿eh? El otro presidente, el presidente Salinas, un tipo que lo capturan cuando su mujer está yendo en Suiza a recoger 85 millones de soles robados al Estado. O sea, estamos hablando, y contra eso se ha ido AMLO, y donde ha logrado credibilidad es en decir, aquí no robamos, aquí somos diferentes, aquí estamos con la gente, y ha ido continuando con un proceso
de realmente reformas importantes y obras muy importantes. El aeropuerto internacional de México, la obra del Tren Maya, que es discutida porque, bueno, los ecologistas siempre se tiran encima del riel creyendo que es una obra que va a dañar la naturaleza, pero en fin, hay ahí obras muy consistentes, pero además hay una recuperación de la credibilidad del país, una recuperación de la fe, y hay un elemento muy clave. En el punto final de su programa, ¿qué dice AMLO? La recuperación del papel del Estado en la rectoría de sectores como la economía nacional. ¿En qué sectores? El petróleo, que lo habían casi privatizado y lo habían deshecho, como quieren hacer en el Perú, delegando en las mismas compañías contratistas locales, ¿no? Que ya habían arruinado la industria petrolera en varios países del mundo, ahí querían hacer lo mismo. Y él dijo, no, si los árabes manejan con el Estado su petróleo, pues puede haber contratistas, puede haber una serie de mecanismos, pero sencillamente ahí hay un tema que el país requiere, no solo por una razón de soberanía, sino una razón muy práctica, que es impedir la importación de petróleo. Estamos hablando de un país que es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Y eso le ha dado a él una plusvalía que le ha permitido hacer también gran parte de la obra pública que ha cumplido. Yo no creo que sea perfecto. Yo creo que él tiene un estilo, pero de ahí a que sea un populista, es decir, una persona entregada, así como hace el Congreso del Perú, a repartir las pensiones, hacer cosas así, no es ese tipo de populismo. Pero sí es un hombre inmensamente popular, porque es muy consciente de la importancia del apoyo político. Bien, Julio, te agradezco por tu tiempo. En todo caso, ¿qué lecciones puede dar para el Perú? Estamos, si bien es cierto, todavía el 2026 son las elecciones, pero creo que ya el escenario empieza a calentarse. ¿No podemos tener algunas lecciones? Bueno, yo pienso una que a mi juicio es muy válida, es el rol de la mujer, ¿no? Cada vez más importante. Dos mujeres liderando dos grupos importantes en México me parece magnífico y sobre todo dos mujeres altamente preparadas. No hay que descalificar porque pero Claudia le va a ganar muy calificada, ¿no? Claudia va a ganar las elecciones por mucho más que el 20%. ¿eh? Eso me está quedando bastante claro, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Pero me parece que en todo caso para los candidatos, en todo caso del Perú. Mira, a mí me parece la otra cosa importantísima, no comparemos a las mujeres de México con las que tenemos gobernando el Perú, ¿no? Perdona que sea tan cruel, pero creo que es una desproporción hacer esa comparación, desgraciadamente, ¿no? Y nos avergüenza a todos. En segundo lugar, creo que el otro tema que es muy, muy importante es lo importante que es el Estado en México. O sea, el Estado está haciendo, a la vez que hay gigante, no hay que olvidar que Claro, el dueño de Claro es el señor Sims, ¿no? Que es precisamente un multimillonario, uno de los más grandes del mundo, y que tiene esa compañía, y Claro es mexicana. Como es mexicano Toquepala, el Estado de Perú Cooper Corporation es mexicana. Y así hay una enorme cantidad de empresas muy grandes que vienen de ese país. O sea, ahí hay capital privado. Pero lo que ha establecido el señor López Obrador con su gobierno es un respeto a las condiciones laborales y a las condiciones, sobre todo, de respeto entre el Estado y estas empresas. Es decir, que haya relaciones donde haya inversión que tenga sentido para la República y un sentido también para los trabajadores y un sentido también para los dueños, por supuesto, ¿no? Y creo que la convivencia con el Slim ha sido un ejemplo para, digamos, otros gobiernos de América Latina. Él no se ha echado como Lula con Odebrecht, no. Él ha tenido una relación correcta, ¿no? Igual del tema del narcotráfico. Están locos los que quieren que en México se saque a las tropas a la calle y se meta metralla en varias provincias de ese país o varios estados federales. Porque no ese es el tema. Ahí se necesita tener una fuerza de 10-1 para combatir al narcotráfico. No se puede ir a la aventura de disparar en la calle, como ya fracasó un anterior presidente del PAN que quiso hacer eso. Entonces, creo que él ha tenido, además, una destacadísima labor en la parte social, educativa, ha logrado mantener el equilibrio de poderes a pesar que ha habido trompicones con el poder electoral y que tiene un Congreso que es bastante inmanejable, pero ha logrado mantener el respeto por la presidencia de la República. O sea, ha logrado mantener una viabilidad del gobierno. Y lo más importante, es un gobierno de izquierda que, sin embargo, o progresista, que, sin embargo, está aceptando la sucesión. Si pierdes las elecciones, te vas. Si ganas, te quedas. Muy simple. Regla que no quiso respetar Correa, que no quiso respetar Evo Morales, que no quisieron respetar varios de los que estuvieron comprometidos con el siglo XXI y que produjeron verdaderas catástrofes, ¿no? En Bolivia es probable que ahí no se sabe lo que va a pasar, hay una situación económica muy grave causada por la crisis política. Y el Perú es un ejemplo, sin tener nada que ver con el socialismo del siglo XXI, un ejemplo pues catastrófico también de las consecuencias que tiene la mala política, ¿no?
Bien, pues Creo Julio, que te agradezco. la independencia de él es un legado muy importante de honorabilidad, de haber permitido que el país se afiance como una nación que además es muy nacionalista y además de haber resuelto con sabiduría muchos problemas, ¿no? Miren de la migración, Bien, ¿no? Es un ejemplo solamente de todo lo que él ha visto. Bien. estimado Julio, el tiempo es cruel. Estamos ya terminando. Te agradezco por tu paciencia, por tu tiempo y por tus comentarios sobre política interna, política internacional, que siempre colabora con este espacio, Política y Poder. Y te comprometo a seguir hablando. Y por lo demás, pues desearle sin duda a los hermanos mexicanos unos 6 años muy prósperos y que la doctora Claudia Sheinbaum conduzca a este país a la paz, al progreso y al desarrollo, que es lo que nos conviene a nosotros como peruanos, porque también tenemos muchas conexiones comerciales con este país. Cuidado que Xochitl ha salido a decir que ella es la ganadora de las elecciones, ¿eh? Parece que con Fujimori, así que hay que tener un poquito de cuidado, que observar con calma eso. Seguiremos de cerca esto. Te agradezco, Julio. Gracias por tu tiempo. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Muy amables. Muy buenas noches.